Buenas noches, mis hermanos. Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Amén. Y bueno que estemos aquí. Sabemos que el día fue pesado. Uno se la pasara en casa todo el día, pero ese calor lo deja uno como bobito. Oiga, mis hermanos, qué cosa tan espantosa los calores que están haciendo. Pero sé como es como por todas partes, que no solo aquí en Cumaral. Bien, mis hermanos, continuamos con nuestra serie de estudios bíblicos. Vamos a estar primeramente recordando lo que se compartió el miércoles pasado. Yo no estuve, pero yo sé que se compartió. Que algunos hermanos quisieran aportar el tema que se estuvo trabajando el miércoles pasado. Jesucristo es Dios. ¿Y sobre qué se centró? Amén. Entonces, dar prueba de la encarnación de Cristo y todo lo que Jesucristo afirmó acerca de sí mismo y lo que la palabra misma dice acerca de Jesucristo. ¿Cierto? Que nos hacen a nosotros afirmar que Jesucristo es Dios. No es algo que nace desde el vacío, ni porque usted quiera decir. Entonces, en continuidad con este tema, este fue la primera parte, ¿es Jesucristo Dios? Primera parte. Hoy vamos a estar compartiendo la segunda parte y es centrada en la resurrección. ¿Cómo la resurrección confirma que Jesucristo es Dios? ¿Cómo usted le respondería a alguien con base a la resurrección? A alguien que esté cuestionando la divinidad de Cristo, con base a la resurrección, ¿cómo le respondería a esa persona? Hay personas que diferencian eso, el hecho de que otras personas resucitaran y Jesús también resucitó. Algunos dicen que, bueno, en Jesucristo obró la resurrección, pero en las otras personas resucitación. No entiendo cómo es la diferencia ahí. Bueno, entendemos que porque las otras personas resucitaron para volver a morir, pero Jesucristo no. Jesucristo resucitó para vivir para siempre. Y por eso la palabra del Señor nos enseña y nos dice que Él es la primicia de la resurrección, porque ya Él no vuelve a morir, ¿cierto? La muerte no le visita más. Y si Él es la primicia, quiere decir que van a haber otros frutos de eso. Y esos otros frutos de la resurrección somos cada uno de nosotros, con la ayuda del Señor, en su tiempo, en su debido tiempo, cuando el reino de Dios se manifieste en toda su plenitud. Entonces, hoy vamos a continuar respondiendo a esta pregunta: ¿es Jesucristo Dios? Con base a la resurrección. Vamos a estar leyendo en Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. El objetivo, mis hermanos, del estudio de hoy es dar pruebas razonables que la resurrección corporal de Jesucristo pasó. Pruebas razonables de que la resurrección corporal de Jesucristo pasó, sucedió. Mateo 16, 21. Leo a favor de todos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a mano de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría. Y que al tercer día resucitaría. Ya Jesús había predicho que él iba a morir, pero que no solo iba a morir, sino que también iba a resucitar. Y lo dijo con una fecha exacta: al tercer día. Con base a esto, mis hermanos, yo les pregunto a ustedes: ¿por qué la resurrección es tan importante para nosotros? ¿Por qué la resurrección es tan importante para nosotros? Porque vana sería nuestra fe. El cristianismo se sostiene en la resurrección. Por ejemplo, si Jesucristo solamente hubiera muerto
¿cierto? Porque con la muerte de Cristo se produjo el perdón de nuestros pecados. Con la muerte se limpió el pecado, pero si no hubiese resucitado, ¿qué hubiera pasado? Por eso yo digo que estos eventos no se deben ver como de manera separada. Esto está conjuntamente, porque el uno apoya al otro. Con la muerte de Jesucristo entró el perdón de los pecados y con la resurrección de Jesucristo nuestra esperanza, la esperanza de la vida cristiana, de la resurrección y de la vida eterna. Entonces, el cristianismo se sostiene o se cae con la resurrección de Jesucristo. En varias ocasiones Jesús dijo que él sería puesto a muerte, pero entonces afirmó que después de 3 días sería vuelto a la vida, que después de 3 días resucitaría. Si Jesús dijera que él sería resucitado de los muertos y de hecho no lo hubiera sido, entonces, ¿cómo hubiera usted creído en Jesús? Si el evangelio se predica, si el evangelio se sustenta en la resurrección y en la vida eterna, si no hay resurrección, si no hay vida después de la muerte. Oye, y yo ya sé bien, cuando yo me hablo vida después de la muerte, no me estoy refiriendo a que usted muere y al día siguiente está en otro lado. Me estoy refiriendo a la vida eterna, a la vida con Cristo, en la presencia de Dios. ¿Listo? Y ya ese es un tema que hemos tocado aquí en la iglesia. Sé que es un tema difícil porque dentro del catolicismo se nos enseña eso, de que la persona muere y se hace misa para que el alma se dispare a la presencia, del Señor, ¿cierto? Si no llega en ese momento. Pero por medio de las escrituras comprendemos que no es que la persona cuando muere, esté en otro lugar. Y estoy metiéndome con algo escabroso. No que cuando uno muere, entonces la persona pasa a otro lugar. Eso no es así. La palabra del Señor nos dice que la persona entra en un sueño, duerme. En todo el Nuevo Testamento Pablo usa este concepto del dormir en Cristo. Cuando la persona despierta, va a despertar en el día final en la presencia de Jesucristo. Entonces no que yo estoy aquí y después ya mañana voy a estar a otro lado si me muero esta noche. El juicio es en la venida de Cristo, en la segunda venida de Cristo. Si las personas mueren ahorita y están en el infierno o en el cielo, ¿para qué va a haber resurrección? Si ya cada uno tiene su lugar. ¿Para qué? ¿Cierto? No tendría sentido. Si ahorita yo hago lo malo y me muero, entonces me voy para el infierno y usted hace lo bueno y se muere, se va para el cielo. ¿Para qué es la resurrección? Si ya cada uno, la muerte determina para dónde va. O sea, lo lleva inmediatamente a ese lugar. Si el alma nunca muere, ¿para qué la resurrección? Si lo que se salva es el alma. Pero bueno, eso es otro tema. Estamos hablando de la resurrección de Cristo, no la resurrección de, de nosotros. Pero no se preocupe, hermana, no la estoy regañando. Sí, sí, hermana, está bien. Está bien, está bien. Entonces, la resurrección de Jesús de entre los muertos es la garantía a la verdad que Jesús es quien él dice que es. Él es el Hijo de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros que Jesucristo fue resucitado? ¿Cómo sabemos nosotros? Por los testigos oculares. Hay unos testigos oculares que hacen informes. ¿Y dónde se encuentran esos informes? En las Sagradas Escrituras. Ahí está el registro de lo que ellos vieron, que fueron testigos oculares. Y es más, el testimonio escrito nos dice que más de 500 personas a la vez. En todo ese proceso, después de la resurrección, muchos lo vieron. Entonces vamos a comenzar a ver estas pruebas. Vamos a estar leyendo 1 Corintios 15, 12 al 20. Este tema de la vida después de la muerte me gusta. El miércoles esto lo vamos a profundizar. Amén. ¿Cuál es el símbolo del cristianismo? El símbolo, la cruz. Y es una cruz vacía. O sea, es una cruz que alude no a muerte, sino a resurrección.
A nosotros nos lleva a ese evento de la muerte, pero cuando vemos la cruz, vemos que Él ya no está allí. Entonces confirma la resurrección de Cristo. Entonces, ¿qué dice Pablo acerca sobre el hecho de si Jesús no hubiera sido resucitado? ¿Qué dice Pablo sobre nosotros? Que estaríamos todavía en nuestros pecados y sin un Salvador. Versículo 17. La resurrección fue el sello de que verdaderamente nuestros pecados fueron borrados, de que nosotros fuimos perdonados por el Señor. Entonces, con la resurrección se confirmó este hecho, que tus pecados y mis pecados verdaderamente fueron perdonados con la muerte de Jesucristo. Fuimos justificados. Entonces, la resurrección viene a sellar todo esto que el Señor estaba prometiendo con la muerte de Jesucristo. Vamos a estar leyendo Juan 19 del 38 al 42. Juan 19 del 38 al 42. Amén. Entonces, este texto aquí nos refleja una costumbre judía para la preparación de los muertos. Y de esta forma prepararon a Jesús para el entierro, enrollándolo en tiras de lino. Esto comenzaron con los pies, me imagino yo, y lo enrollaron todo, cada pierna, todo el cuerpo, todos los brazos, pero la cabeza la enrollaron por aparte, ¿cierto? Porque el texto nos dice que habían dos porciones de tela, una de la cabeza y otra el resto del cuerpo. Pero además dice que habían rociado aproximadamente de 75 a 100 libras de especias pulverizadas. Allí en el texto que dice el hermano John, ¿cuántos kilos dice? Ahí habla como de kilos. Acá en el otro habla de 100 libras. Ahí habla de 30 kilos. ¿Qué dice en otra versión? 100 libras en la Reina Valera. Acá en esta versión que yo tengo dice 34 kilos. Entonces por eso algunos colocan de 70 a 100 libras. Como para que no haya ahí importancia. Sí. Entonces se usó una tela separada para la cabeza. Después de que José y Nicodemo habían preparado el cuerpo de Jesús y lo habían puesto en la tumba, fue colocada a la boca de la tumba una piedra. Más o menos, ¿cuánto pesaba esa piedra? Como 2 toneladas. Como 2 toneladas. Que hombres, solo la guardia no la podía mover. Entonces fue dejada allí en la boca de la tumba. Pero además de eso se colocó un sello. El sello era como un pegamento que se le echaba alrededor de la piedra para que no fuera alterada, ¿cierto? Para que no fuera quitada de allí. Entonces estaba bien resguardada la tumba de Jesús, fue sellada. Miremos lo que dice Mateo 27 del 62 al 66. Mateo 27 del 62 al 66. ¿Quiénes custodiaban la guardia? ¿Quiénes custodiaban la tumba? ¿Cuántos hombres eran? Porque el texto nos habla de los soldados. O sea que no era uno solo. Entonces, según documentos históricos, eran aproximadamente unos 6 hombres, entre 5 a 7 hombres, más o menos. La guardia romana que se dejó para custodiar la tumba de Jesús, porque él en vida había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y aquí debemos enfocarnos en cuál era la disciplina de un soldado. Un soldado no puede recularle al enemigo. Un soldado, aunque tenga miedo, él tiene que guerrear. O sea, no por miedo estos hombres iban a salir corriendo o huyendo. Además de eso, el soldado tenía explícitamente prohibido dormirse cuando estaba de guardia, cuando está de guardia. Y aquí los que han prestado el servicio saben que se duerma, eso es un delito de guerra, y mucho menos cuando uno está en campo peligroso. Si uno está de guardia, uno está defendiendo a los compañeros que están ahí velando por él. Entonces, eso es un delito grave, dormirse estando de guardia. Mucho más tener miedo y salir huyendo. Uno tiene que reaccionar con plomo. Uno tiene que reaccionar. O sea, el miedo debe incentivarte a defender a los tuyos. Listo. Entonces, no era cualquier persona que estaba allí, era una guardia romana que estaba para proteger la tumba de los discípulos de Jesús, porque él había dicho que iba a resucitar. Entonces, si se dormían o salían huyendo, esto era una ofensa para el imperio y podrían ser llevados a la muerte. Miremos entonces qué dice Mateo 28 del 1 al 7 y otro hermano que lea Juan 20 del 1 al 7.
¿Qué hubieran visto ustedes, mis hermanos, si fuera los que les tocó examinar en la tumba aquella mañana? ¿Qué hubieran visto allí? Pero ¿qué hubieran visto si ustedes les hubiera tocado revisar la tumba? ¿Qué hubieran visto si a ustedes les hubiera tocado esa mañana revisar la tumba, entrar y mirar? ¿Qué hubieran visto allí? Sí. Hubieran visto la tumba vacía, las telas allí, solamente, ¿cierto? No hubieran visto algo más. No hubieran visto algo más. Hay otro texto que nos dice que cuando las mujeres entraron, vieron a dos varones, uno puesto a la derecha y otro a la izquierda, ¿cierto? Pero esto que estamos leyendo no nos están diciendo que vieron a los dos varones. El texto sí nos introduce con un ángel que quitó la piedra, pero no dice que cuando ellos entraron, vieron a estos hombres allá adentro. La tumba estaba vacía. ¿Qué no hubieran visto esa mañana si ustedes hubieran llegado a examinar la tumba? ¿Qué no hubieran visto? ¿Por qué no lo hubieran visto? Porque se lo robaron, como dijo María. Vengan que se robaron el cuerpo del Señor y se lo han llevado y no sé dónde lo han puesto. ¿Qué hubieran dicho ustedes? Nosotros ahorita de una vez decimos, no, que está vivo. Es cierto. Lo más natural es pensar que se lo llevaron. ¿Quién sabe para dónde lo echaron? Lo más natural, mis hermanos. Ni los mismos discípulos recordaron en su momento lo que Jesús había dicho, que en 3 días iba a resucitar. Por eso María, cuando está allá afuera llorando, que se le acerca a Jesús y le dice, mujer, ¿por qué lloras? Y él dice, si tú te lo has llevado, dime dónde lo pusiste. Y Jesús le dice, María. Y como que reacciona en sí, se da cuenta que es el Señor. Yo me imagino esa escena allí, mi hermano. Cuando Jesús se le aparece a esta mujer y le dice, María, se dio cuenta de que el Señor había resucitado. Para muchas personas, la cuenta de la Biblia de la resurrección de Jesús es una prueba bastante contundente de la vuelta a la vida de Jesús y que Jesús es quien dijo que él era. Pero para muchas personas hoy día no creen lo que la Biblia dice acerca de la resurrección de Cristo o no quieren creerlo. No creen o no quieren creerlo. Como dice el cuento, el chiste de que llegó el hombre, denme una libra de queso ese que está allá. El lo dijo, no, eso es jabón, ese no es queso, ese es jabón. No, denme una libra de queso de ese. Y uno coge tu jabón, pero este no es queso. Se lo comió y salía espuma por todas partes. Sabe jabón, pero es queso. Muchas personas no quieren creer aunque tengan la situación allá al frente. Así vemos muchas personas hoy. No sé de qué manera convencer a una persona a creer lo que se le está diciendo. Nos encerramos en nuestro propio mundo. Así hay muchas personas hoy. Por mucho que la palabra del Señor diga que Jesús resucitó, y aunque presente pruebas indubitables de la resurrección, van a seguir diciendo, como los judíos hoy, todavía no ha venido. Todavía no ha venido. Y eso cree la mayoría del pueblo judío hasta hoy, ¿cierto? Que el Salvador, que su rey, que el Mesías no ha llegado. Ellos lo esperan todavía. Nosotros como cristianos creemos que Jesús ciertamente vino, murió y que resucitó. ¿Cómo le predicaría usted a una persona acerca de la resurrección de Cristo? ¿Qué le diría, mis hermanos? Estos textos que acabamos de leer son textos contundentes para que usted organice un buen argumento para presentárselo a una persona con pruebas razonables e indubitables de la resurrección de Cristo. No es solo decir yo creo que él resucitó, sino que dice el registro histórico acerca de la resurrección de Jesús. Los soldados se quedaron como muertos al pie de aquella tumba. La piedra de 2 toneladas fue quitada con solo la presencia del ángel, ¿cierto? Porque ni los mismos soldados podían mover esta piedra que fue colocada allí. Dentro de la tumba quedó el sudario de Jesús y la venda que cubría
todo su cuerpo. Todo esto son pruebas indubitables de la resurrección de Cristo, porque si se hubieran llevado el cuerpo, se lo hubieran llevado con todo. ¿Quién se iba a poner a desenrollar esa tela? Que era que según más de 70 metros con que enrollaban todo el cuerpo, ¿cierto? Ahí les hubiera amanecido. O para esa gracia lo hubieran quemado dentro de la tumba, ¿cierto? ¿Quién le quitó la venda a Jesús? Lázaro salió vendado, ¿cierto? Ya afuera ayudaron a quitarle la venda. Pero en el caso de Jesús, ¿qué? La venda que va ahí puesta, sí. ¿Qué le enseña esto a usted en esta noche, mi hermano? Este tema de la resurrección como prueba de que Jesucristo es Dios. ¿Cómo organizamos esto? ¿Cómo la resurrección afirma la divinidad de Jesús? Y esta es nuestra esperanza como cristianos, mis hermanos, de lo cual compartíamos también el domingo. La esperanza cristiana es la resurrección de entre los muertos. Ya sabemos que nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados. Ya Cristo perdonó cada uno de nuestros pecados. Lo que cometimos ayer, lo que cometimos hoy, lo que cometeremos mañana. Ya Cristo pagó por cada uno de ellos. Entonces nosotros debemos procurar vivir una vida que agrade a Dios. Ahora, como Cristo me perdonó, no es que yo voy a pecar todos los días, porque ya todos mis pecados fueron perdonados. No, yo voy a vivir como una persona que ha sido perdonada, como una persona agradecida con el Señor, ¿cierto? Esperando la esperanza cristiana que es la resurrección. Amén. Así como Cristo resucitó de entre los muertos, un día nos resucitará a cada uno de nosotros. Si nosotros en esta vida el Señor nos hace un milagro, si usted se muere y Dios lo vuelve a la vida, usted va a volver a morir aquí en esta tierra. Eso es lo más esperado. Pueda que prolongue sus días unos años más, pero va a volver a morir, a menos que el Señor venga mientras nosotros estemos vivos. Y a mí me gustaría que viniera cuando ya yo esté muerto. Pero el Señor va a venir, esté usted vivo o esté ya usted muerto o esté yo también muerto. Él va a venir, mis hermanos. Y la palabra del Señor nos enseña que aquellos que estemos vivos, en el momento que el Señor venga, seremos transformados, no que moriremos entonces para volver a vivir y irnos con Él. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que estemos vivos y que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y veremos al Señor en el aire. Oigan, mis hermanos. Y con estas palabras, el apóstol busca fortalecer a la iglesia de Tesalónica, que estaban perdiendo la esperanza de la resurrección. Pero ¿cuándo es que viene? ¿Cuándo es que aquellos que partieron entre nosotros volverán a la vida? Porque ellos creían que eso iba a ser ya. Así como muchos de nosotros queremos que nuestros seres queridos permanezcan hasta la venida del Señor. Lo cierto es que la mayoría de los que estamos aquí, si no todos, vamos a morir antes de que Cristo venga. Y nosotros debemos, mis hermanos, volvernos conscientes de este hecho. Esta es una realidad humana, ¿cierto? Algunos por diferentes situaciones, pero todos vamos a morir. Nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestros hijos. Yo voy a morir en algún momento, pero la esperanza es que un día Cristo me levantará de cualquier lugar de donde yo haya quedado. Si me tragó un pez en el atrato, el Señor, mi hermano, me levantará de donde yo quede. Yo no sé cómo va a orar el Señor ni qué va a hacer, pero Él me levantará entre los muertos del polvo donde esté. Nos llamará el Señor en aquel gran día. Amén, mis hermanos. Y si somos muertos en Cristo, entonces seremos los primeros en la resurrección. Amén. Los muertos en Cristo resucitarán primero, así como nuestro Señor se levantó de entre los muertos. Esa es nuestra esperanza. Que en eso espere usted. El Señor puede hacer muchas cosas en esta vida, pero usted no espere las cosas que el Señor haga en esta vida, sino en esa que Él promete, porque esa es la verdadera vida, la vida eterna, la esperanza cristiana. Si solo esperamos en esta vida, ¿qué pasa? ¿Para qué entonces estamos aquí? No tiene sentido ser cristiano si solo nos aferramos a lo que Dios puede hacer en nosotros en esta vida y nos alejamos del Señor porque no nos hace algo que queremos. Esa no es la esperanza cristiana, sino la resurrección de entre los muertos. Amén. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a compartir que Jesucristo no está en la tumba está vacía. A mí me gusta que la cruz haya sido elegida como el símbolo del cristianismo. No fue la tumba vacía, no fue el sudario, ¿cierto? Sino la cruz, porque
representa y recoge todo eso. Recoge la muerte, recoge la resurrección, recoge la vida de Jesús. Cuando usted ve una cruz, de una vez se le viene en mente todo lo que Jesús hizo por nosotros, todo lo que padeció, pero también su resurrección. Por eso yo también no concibo la idea de que en una cruz coloquen allí el muñequito. Yo sé que esto es un símbolo, pero él ya no está allí. Ya no está allí colgado. Amén. La cruz está vacía. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a seguir creyendo en Jesús y en su resurrección. Jesucristo es Dios. Amén. Que tiene las llaves de la vida y tiene las llaves de la muerte.